Buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente en sintonía, como siempre, como cada jueves, en su programa La Fuerza de Emprender. Para todos los que nos siguen por primera vez, manténgase siempre con la cuenta de @La Fuerza de Emprender a través de YouTube, siguiéndonos a través también de @El Nuevo Diario TV, @El Nuevo Diario Podcast. Agradecido de Dios de que nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes en sintonía como cada jueves. Este jueves, y como todos siempre, me acompaña nuestro amigo y hermano Elmin Novoa. Elmin, hermano. Buenas tardes, hermano, ¿cómo te sientes? Darlington David Marte. ¿Cómo va todo? Hermano, súper bien. Tenemos un programa hoy de lujo. Tenemos unos invitados fuera de serie, temas importantísimos. Y qué bueno, porque verdaderamente, como siempre digo, todo converge al emprendimiento. A veces la gente entiende que el emprendimiento es solamente cuando tú inicias un negocio, un proyecto. Y yo decía que hasta enamorar a alguien es un emprendimiento. Es simplemente iniciar algo. Hoy tenemos dos invitados, tenemos un empresario de la construcción y tenemos a un legislador amigo a quien quiero mucho, estimo. Tiene un conocimiento muy vasto en lo que tiene que ver con la seguridad social y le agradezco de verdad que haya acudido al llamado de la patria. Tendremos temas importantísimos. Previamente quiero también que hablemos un poco del compromiso que tienen los legisladores con el Código Penal y el Código Laboral, hermano. Vamos a sacarle mucho provecho a nuestros invitados en el día de hoy. Esto ha sido básicamente para satisfacer todas esas solicitudes que hemos estado recibiendo de ustedes, inquietudes tanto con el tema de la cesantía, que ya estuvimos tratando eso anteriormente. Ahora vamos a ver a grandes rasgos lo que es el impacto de la reforma, lo que se está tejiendo ahora mismo con la reforma a la Ley de Seguridad Social y algunos, ¿por qué no?, algunos aspectos que van con el Código Laboral, entre otras cosas. Yo, de modo personal, tenía previsto hablar algo de eso, pero yo cambié de parecer después que iniciamos. Ajá. Y no me voy a llenar de ansia. Vamos a dejarlo que ellos se desarrollen. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que sí. En minutos ya están aquí nuestros invitados y vamos a tener un conversatorio súper agradable. Así que, como dicen los jóvenes allá, corten. Seguimos aquí. Manténgase en sintonía y nos vemos en un momento. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí con nosotros, un hermano, un amigo a quien realmente le tengo una alta estima, Rafael Castillo. Hermano. Hermano Elmin Novoa, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos tus televidentes. Ya esto es una televisión aquí. Así es, hermano. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. De verdad que para mí es un gran placer que esté con nosotros, que haya acudido de una forma tan abierta a acompañarnos y a que tengamos un conversatorio. Pero permíteme saludar a David también. Menos, sí, ahí está David. Me fui también contigo solamente. Dale para allá, mi hermano. ¿Cómo te sientes, hermano? Buenas tardes. Excelente, agradecido de estar aquí con ustedes. Para mí es inmenso el placer. Para nosotros también. Y trátenme suave. No, esta es tu casa. Tranquilo. No, al contrario, lo que hemos querido es cumplir peticiones, ¿no? Porque nos han estado preguntando mucho por el tema que está ahora mismo en boga hace un tiempo, lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Social y algunos aspectos que queremos tratar contigo con relación a la reforma del Código Laboral también. Entonces, para ello, igual nos acompaña por acá, que hemos querido enriquecer la mesa de información, tanto tener un brazo de ejecución de política pública como es contigo, como la parte del sector empresarial, principalmente con uno de los mayores sectores que dinamizan la economía aquí en el país, que es el sector construcción,
a quien le pido también un fuerte aplauso, al ingeniero Willis González. ¿Cómo te sientes, hermano mío? Buenas tardes. ¿Todo bien? Un placer estar acá con todos ustedes, con Elmin también. Gracias por la invitación nueva vez y agradecido de estar por acá. Ya Eli es un huésped aquí de gracias, la Fuerza de Emprender. Gracias a ti de verdad por acudir al llamado. Y como diría mi padre, sin más preámbulo y entrando de una vez en materia, vamos, siempre es bueno uno como poner en contexto, ¿no? Rafael, ¿en qué está el Congreso, Rafael, con el tema de la ley laboral? El Congreso está trabajando mucho. El 26 de este mes se cierra la legislatura y como siempre cuando se va a cerrar la legislatura pues hay una cantidad inmensa de proyectos que se pretende aprobar. Por tal razón estamos trabajando arduamente 3 veces a la semana, sesión y los otros 2 días comisiones para aprobar estos proyectos. Por ejemplo, en el día de ayer, respecto a emprendedores, se aprobó la modificación a la ley 340. La ley 340 de compras y contrataciones, y entre los articulados hay un artículo importante de esta ley, es que se debe reservar el 30% de todas las compras que van a ser licitadas. El 30% obligatoriamente tiene que ser destinado a las MIPYMES. Y de ese 30, entonces también el 10% tiene que ser aprobado y reservado para MIPYMES de mujeres. ¿Es una propuesta o...? No, eso es una ley que se aprobó por lo menos en la Cámara de Diputados, se aprobó en el día de ayer. Es una ley que ha sido consensuada con muchos sectores, con los sectores tanto estatales, gubernamentales, empresarios, y se aprobó en el día de ayer la modificación a la ley 340-06, ahora pasa al Senado de la República. Pero es bueno explicar que se reserva el 30% de todas las compras para que sean implementados en las MIPYMES y el 10% específicamente para MIPYMES relacionadas con mujeres. Pero, Rafael, para poner en contexto, cuando hablamos... Ese no era el tema de esta clase, ¿verdad? No, está bien, está bien, todo lo contrario, estoy contento, porque es una noticia que tú has dado extraordinaria. Yo lo que quiero irme un poquito más para atrás. Tú dices que el 26 de este mes se cierra la legislatura. Y, por ejemplo, mi pregunta, como un ignorante en la materia, cuando cierra la legislatura, por ejemplo, los proyectos que se quedaron sin aprobar, ¿pueden volverse a introducir en la nueva legislatura? Mira, cuando un proyecto cumple 2 legislaturas, un año tiene 2 legislaturas. Okay. Cuando ya un proyecto tiene 2 legislaturas, pues perime y hay que volverlo a someter. Un proyecto de ley, las resoluciones duran 4 legislaturas, pero los proyectos de ley duran 2 legislaturas, por tal razón. Pero este es un proyecto que perimió, se aprobó en el Senado, se le hicieron una cantidad inmensa de modificaciones en la Cámara de Diputados y ahora va al Senado. Pero sabemos que el Senado lo va a aprobar, porque la Cámara de Diputados y el Senado hemos estado trabajando en conjunto en algo que está reglamentado en los 2 reglamentos internos que se llaman los proyectos priorizados, y hemos priorizado una cantidad de proyectos como el Código Penal, el Código Laboral, la ley de compras y contrataciones, la ley de reciclaje, la ley de nutrición y alimentación escolar, y una cantidad inmensa de proyectos que están en la palestra, que se están trabajando todos, y luego lo hemos priorizado para sacar todos estos proyectos de ley ya a final de la legislatura. Entonces, si perimió, el mismo que la sometió puede volver a reintroducirlo. Sí, pero ese no va a perimir porque ese se somete. No, es poniendo un ejemplo, en términos llanos. Ok, cuando un proyecto perime, si tú como diputados o en conjunto de diputados, 2, 3, 4, o como legislador quiere volverlo a someter, lo reintroduce de nuevo. Muchas veces lo somete el Poder Ejecutivo y perime, y entonces diputados oficialistas vuelven y lo reintroducen, o cualquier diputado, no necesariamente tiene que ser oficialista, se reintroduce y se reinicia nuevamente el trabajo. Cada proyecto, aunque ya se haya leído, aunque ya se haya aprobado, hay que iniciarlo desde nuevo. Okay. Si ya ha cumplido todos estos trámites, pues más rápido el proceso. A veces se quedan las mismas comisiones trabajando en él, pero es necesario volverlo a reintroducir obligatoriamente. Mucho trabajo, es interesante uno entender esto,
porque normalmente la gente de a pie no conocen la mecánica laboral del Congreso en sí. Pero en ese mismo orden de ideas, Rafael, háblame un poco, ¿qué vamos a hacer con esta ley anacrónica laboral que tenemos hoy día? Bueno, pues mira, el Código de Trabajo que fue depositado por el Poder Ejecutivo hace aproximadamente ya 8 meses, 7 meses, no recuerdo, fue depositado por el Senado de la República. Inició unas discusiones importantes, recibió muchos sectores, aún ese proyecto había sido consensuado entre las partes, según dijo el presidente de la República, que era el fruto de más de 100 reuniones tripartitas que se habían hecho para esta ley. Pues el Senado de la República, como existía una problemática o una diferencia, para no decir problema, con la cesantía, escuchó sectores y ahora recientemente se aprobó en primera lectura en esta semana, me parece que el martes o el miércoles se aprobó en primera lectura en el Senado de la República y ahora va a aprobarse en segunda lectura. Se aprobó la modificación al código que se está modificando en más de 80 artículos, donde único existía una diferencia, o que existe todavía. Que era la parte de la cesantía. Era la parte de la cesantía, pero se quedó tal como está. Los empresarios ahora... La cesantía... Hoy salió un comunicado de los empresarios. Exacto. Sí, porque vamos a llegar ahí. La cesantía, en términos llanos, se modificaron todos los artículos que tú dices, pero la cesantía se ha quedado igual. Sí, la cesantía queda igual. Bueno, porque es que la cesantía realmente... La cesantía es como un cheque al futuro. La cesantía solamente se cobra de una sola forma. La cesantía es que cuando tú estás en el empleo, si tú renuncias, no tienes derecho a la cesantía. Si tú te pensionan por X o por tiempo ya en el trabajo, no tienes derecho a la cesantía. La cesantía solamente es el producto del despido injustificado. Y como tal, entonces, tiene un pasivo que se acumula ahí y te puedes entonces, el empleador, liquidar, obtener un dinero cuando te despiden de una forma injustificada. Ese problema que los empresarios han llamado, que es causa de quiebra de muchas empresas, que es una problemática, bueno, pues nosotros, particularmente yo, Rafael Castillo, que vengo desde las entrañas de los trabajadores, que pertenecía a una central sindical, que he trabajado en el Seguro Social durante 10, 12, 15 años que trabajé en el Seguro Social, pues allí era una situación tripartita y conozco un poco de esta situación. Yo digo que los derechos adquiridos por los trabajadores ya no deben ser vulnerados. Pármelo ahí. Hasta ese punto yo estoy de acuerdo contigo. Y eso es constitucional. Los derechos adquiridos son adquiridos. Son derechos. Eso estoy de acuerdo. Ahora, pregunto, y no es que le haga una pregunta, yo digo como una reflexión. Nosotros como país, ya el poder legislativo, no debiéramos como adecuarnos, de entender que hoy día, cuando tú ves los boletines trimestrales del Banco Central, cuando tú ves también los informes de la Organización Internacional de Trabajo, y tú te encuentras que tú dices, la informalidad vive creciendo, pero es que las condiciones legislativas no están dadas para que entremos a la formalidad. No, yo no diría que las condiciones legislativas, yo diría que las condiciones jurídicas, por decir algo, del país, las condiciones económicas del país, las condiciones laborales, las condiciones de bienestar del país, porque todo el mundo quisiera tener una empresa. Cada uno de los emprendedores quisiera tener una empresa de más de 100 empleados, pero las condiciones no se dan. Y formalizarse, pero las condiciones no se dan. Estoy de acuerdo. ¿Por qué razón entonces? No son condiciones legislativas, no tiene que ver nada con la ley, con el Congreso, pero sí nosotros pensamos que la base fundamental de crear empresas sólidas en la República Dominicana no se ha consolidado. Por tal razón vemos que la informalidad ronda el 60%. Y eso es un mal que afecta a toda la población. Porque cuando tú eres informal,
tú no tienes seguridad social, tú no tienes derecho a tener una pensión en el futuro, a nada. Tú pierdes 80,000 derechos y eso es un mal que afecta a todo el Caribe, a todo el área, pero nosotros estamos como pioneros en esa área. Ahora, Rafael, y discúlpame que siga lloviendo sobre mojado, y para dar una oportunidad a mi amigo David, el tema de la cesantía, yo creo que hacer todo lo que está haciendo es como cuando decimos, no tenemos el código penal que queremos, pero tenemos un código. Es como que nos hemos acostumbrado a recibir lo menos malo. Pero mira, Elvin, yo pienso que lo más importante... Porque yo estoy de acuerdo, discúlpame que te interrumpa, yo estoy de acuerdo que se le permite, que todo el que tiene su derecho adquirido le sea garantizado. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos, bueno, las nuevas contrataciones? Un emprendedor, porque a mí me gusta mucho hacer los ejemplos. Un emprendedor que se quiere formalizar, a mí me gusta llevarlo siempre ahí. A mi invitado yo lo llevo a este punto. Bueno, el emprendedor se quiere formalizar, él tiene un capital de trabajo de 50,000 pesos, formalizó su compañía en EIRL. Todos lo llamamos a que se formalice, pero él no tiene ningún tipo de beneficio por formalizarse. Yo soy de los que aboga que cuando un emprendedor se formalice, debe tener de 3 a 5 años de sesión fiscal, los primeros 5 años. Pero vamos a ponerle 3, sin pagar nada. Porque la salud es un derecho fundamental. Se la damos a los haitianos y a todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué el emprendedor, que ya no es una carga para el Estado, no le generamos un seguro médico gratuito, que ya no es una carga para ti económica? Para el Estado. Ni él ni su impacto directo, porque Ni un su emprendedor familiares. impacta por lo menos 3 o 5 personas empezando ahí mismo. No, yo pienso que nosotros como país en ese sentido estamos muy distantes de lo que debe ser la realidad, pero también las situaciones económicas del país también tenemos que ver eso. ¿Por qué? Porque el país no es eficiente en muchísimos de los casos. Por ejemplo, el ITEVIS, que... Es el abuso más grande. Pero el ITEVI que la persona retiene, Ajá. el ITEVI que la persona retiene, la mayoría de empresas se queda con él porque hay estudios que dicen que el 63% del ITEVI no se cobra. Pero es una debilidad del Estado, entonces. Pero es lo que a eso me refiero. Sí. No es del emprendedor, no es del empresario, no es del empresario, es del empresario porque lo cobra y no lo devuelve. Pero el impuesto sobre la renta es peor. El impuesto sobre la renta lo declaran por menor cantidad de lo que ha ganado la empresa o no se declara. Entonces hay una pérdida importante. Mira qué es lo que pasa, Hay Rafael. una pérdida importante de recursos que el Estado es ineficiente en su cobro y entonces se lo carga a los que están regularizados. Y eso no debe ser. Pero hay otro punto también, porque yo lo veo desde el punto de vista, o sea, el Estado tiene un acápite, o su naturaleza es prácticamente dirigir la política social, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué vemos muchos gobiernos que amplían la asistencia social? Sin embargo, esos recursos que nunca van a ser satisfechos, esa parte, ¿por qué no lo destinan mejor a buscarle incentivo a los emprendedores? Porque un emprendedor que tú rescates de aquí, que lo lleva, qué sé yo, de la parte subsidiada correctamente, a que desarrolle algún tipo de idea, tú vas a arrastrar con él tal vez uno inicialmente, pero se va a llevar 3 o 5. Porque los gobiernos apuestan a coger los mangos bajitos, porque nuestro país ha decidido simple y llanamente cargar el dado al que está regularizado. Por ejemplo. Ese corte es bueno. Por ejemplo, ustedes que tienen hoy aquí a mi hermano que es constructor, un joven emprendedor que tiene una constructora que está legal, por ejemplo. Él tiene todos sus permisos de obras públicas, su permiso del CODIA, su permiso del ayuntamiento en una construcción. Y va y paga todos sus servicios. Pero su competencia, que está en otra área que no está tan desarrollada, no tiene ninguno de los permisos y está vendiendo, está construyendo entonces a un costo más bajo que el de él. Y nadie lo respalda a él. Vamos a escuchar la parte de él en un momentico. Él va ahí por donde yo estoy. Sí, no. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo, indistintamente de llegar ahí, yo creo que nosotros volver a aprobar el Código Laboral y dejar la cesantía intacta.
Pero en eso yo te puedo decir lo Porque siguiente. porque a veces yo Pero noto en eso yo como te que puedo nos decir lo quedamos siguiente. siempre como en el populismo. No, bueno, pero yo te puedo decir, pero vamos a seguir discutiendo eso y que se apruebe una ley diferente, que sigamos el proceso, porque tú eres un emprendedor, tú eres una persona que tiene una pequeña empresa y hoy está el código como está, el código en las mismas condiciones que está, y tú despides a un empleado por circunstancias que sean, Sí. y ese empleado, por quítame esta paja, va y te demanda. Sí. Eso es así en la práctica. Y inmediatamente, Pero hasta te dimiten. Sí, 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 sí. inmediatamente él te demanda, viene un abogado picapleita y le De compra, una y le vez. compra el caso, caso. y él se ausenta del caso para que lo lleve un abogado. De una Y vez. ese abogado que no es parte del caso, que no sabe las circunstancias de nada de lo que ha pasado ahí, te demanda de una forma tal que tú quiebras tu empresa. Le quitaron eso ya al Código Laboral. No, eso está en el código, por eso queremos que se apruebe en el nuevo En código. el nuevo código no va a estar esa Por esa supuesto que opción. no, tú no puedes. Estamos avanzando. Tú no puedes. Entonces, Estamos eso avanzando. beneficia a la empresa. Ah. Por tal razón hay que aprobarlo como está. Estamos Y avanzando. que sigamos discutiendo entonces en otra ley la cesantía, al igual que el Código Penal que se va a aprobar con las causales como está. Si hay que seguir Mira, discutiendo. me convenciste ya con el Código Yo Laboral. tengo otra cosa, no, Si espérate. hay que seguir discutiendo, entonces sigamos discutiendo y aprobemos eso, las causales, en una ley aparte. Sí, pero no, Y pero vamos a pero no, llegar- pero tú vas muy rápido. Vamos. Tienes que ir muchísimo al paso. Tienes que ir muchísimo al paso porque tú estás llevando el programa, tú estás saliendo de los códigos como que estás. No, Oye, profesor. Óyeme algo, Rafael. Es que yo creo que yo estoy en el Congreso. No, sí, no, profesor. El espíritu de la cesantía, ¿cuándo surge? Cuando se modificó despide cuando se despide por causa No, yo digo en la ley, en el Código Laboral. Eso viene Fue de en la- Juan en el- Trujillo. Ok. Eso lo designó el jefe. Eso lo estamos teniendo ahí desde el jefe. Desde el jefe. Y si el jefe lo mantuvo, Pero una ¿por qué hay cosa, que quitarlo de una la cosa, verdad? una- Que no tenía porque- nadie derechos. Porque las economías y el dinamismo de los países van cambiando. Yo te pregunto, la estructura, la dinámica actual ahora mismo es la misma que teníamos hace 30 años. No, claro que Lo que no. pasa, sí, pero ahí yo voy. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra es con violín. La ley de seguridad social se aprobó, se promulgó el día 9 de mayo del año 2001. Ya cumple 24 años. 24 En el años. artículo 150, el párrafo del artículo 50 mandaba a crear en los primeros 6 meses el seguro de desempleo. Vamos ahí. Y tenemos 24, Que está ahí 24 en el código. años y eso nunca se tocó. ¿Por qué no se ha tocado? No, Por pero los ya inter- por desidia. Por los intereses, Claro, por empresariales. desidia. Pero siguiendo en el mismo tema y cambiando un poco, Illich, que también está con nosotros aquí, Illich González, de Constructora Cazón. Illich, ¿cuál es el mayor handicap de ustedes los emprendedores del área de la construcción y la mano de obra, aparte de los materiales? Ponme al día en ese sentido. Bueno, como estamos hablando del tema de seguridad laboral y de seguro social, uno de los principales hándicaps que tenemos en el sector es el tema de la informalidad. Cuando tenemos la mano de obra que presentamos que no podemos en el sistema actual de seguridad social, tenemos muchas trabas para registrar los trabajadores de la construcción. Prácticamente están desamparados en el sistema. O sea, una pregunta, y discúlpame que te interrumpa. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, tú contratas a una persona Sí. extranjera O dominicano. o dominicano, Americano, básicamente. pero vamos a poner un dominicano. Un dominicano, ¿qué te impide registrar a un dominicano en la tesorería? No me impide la ley registrarlo en la tesorería, Sí. en la TCS, Sí. pero sí el sobrecosto que eso tiene en la construcción, porque nosotros estamos amparados, porque nosotros subcontratamos a trabajadores que hacen trabajo por ajustes. Entonces, dentro del abanico de la Tesorería Nacional, no hay, de la TCS, no hay un amparo a ese... Pero no entiendo, a discúlpame. esa figura. No, discúlpame. Tú haces como decimos los americanos, outsourcing. Tú haces un Sí. outsourcing de una persona, De una persona. pero, por ejemplo, ¿por qué tú no lo puedes registrar? Tú lo puedes... El gasto. Tú lo registras
con el gasto, pero eso es un sobrecosto a ese trabajador. Y una obra pequeña... ¿Por qué el ejemplo, sobrecosto? porque una obra pequeña no te aguanta ese costo. Es un tema administrativo, básicamente. Espérate. ¿Sí? Yo quiero Es entenderlo. básicamente administrativo ahí. Administrativo, porque legislador, cuando tú tienes un gasto en la tesorería, tú lo transparentizas Sí. y te lo Sí, descuentas. pero el mayor problema que él tiene es que lo que él te está diciendo es que la seguridad social es el 22% del salario. Él tiene que cubrir con el 70% y el empleado con el 30%. Ahora bien, ¿dónde está el mayor problema que él tiene? El mayor problema del estriba en lo siguiente. Pero no, páramelo ahí. No, porque esto es lo más importante. No, pero en un minuto, un segundo ahí nada más. Como Jack el Destripador. Ese 22% que yo pago en mi empresa, El trabajador. del trabajador, por Pedro Medina, por decir algo, en el IR4, por decir, es un formulario tú lo presentas en tu declaración de impuestos, ¿no? Sí. Muy bien. No, pero sí, está bien. Pero es que él no te lo ha dicho, pero yo te lo voy a decir. Ok. ¿Dónde es que está el problema? Ok. El problema está en que el trabajador de la construcción es un trabajador informal. Y hay trabajadores que entran quizás por una semana y él no puede inscribirlo por menos de un mes. Por tal razón, entonces, él tiene un cargo por un empleado que ya no lo tiene. Y eso es una problemática. El empleado de la construcción obligatoriamente debe tener un régimen especial para manejar los empleados de la construcción. Entonces, ¿qué régimen, por ejemplo, tú, por decir algo, que está en esa área, qué ustedes entienden, o tú en lo particular, que puede ser un régimen posible para que, porque hay un dato importantísimo, legislador, mi hermano Castillo, ese trabajador no tiene ningún tipo de descuento, ni acápite, nada. Él no está aportando nada a la economía del país. Pero si le pasa algo, tienen que atendérmelo. Sí. En el Darío o en cualquier lugar. O sea, la economía sí, la seguridad social. Sí, mira, el país tiene que atenderlo. Mira lo que pasa. Y entonces es un costo que lo tengo yo como país. Sí, pero como el legislador está acá, no puede hablar que en un momento se planteó el Instituto de Seguridad Social al sector construcción, Claro que era un régimen. Que yo era el pionero, yo era la persona. Cuando yo estaba en el Instituto Dominicano de Seguridad Social, nosotros abogábamos por la creación de un régimen especial para manejar los trabajadores de la construcción, labores agrícolas y portuarias. Esas tres. ¿Por qué? Por lo siguiente. Un empleado de la construcción a ti no te deja de ir porque tiene gripe. Sí. No deja de ir porque tiene gripe. Deja de ir porque se clavó un clavo y le atravesó el pie. Totalmente. Y entonces no tiene riesgo laboral. No tiene cubierto accidentes del trabajo porque no está pagando. Entonces, por tal razón, es necesario, es obligatorio que en los países como el nuestro, de tantas personas que son informales, es necesario obligatoriamente la creación de un régimen especial para los trabajadores de la construcción que puede moldearse con un pago de... Nosotros abogábamos en ese entonces de que el pago fuera de 6.83%, 6.53%, no recuerdo bien, pero que eso iba a cubrir lo que era una póliza de accidente y le iba a cubrir el área de salud a todos los afiliados en el área de la construcción. Bueno, pues eso trabajamos mucho en el Ministerio de Trabajo, eso en los gobiernos del PLD, pero eso no se pudo lograr. Lo cierto es que hoy día el 90% de los trabajadores de la construcción no tienen afiliación al sistema, porque es una carga que es insostenible. Increíble. Y porque el mismo sistema le impide inscribirlo por un tiempo que ya no lo van a tener. No, y otro tema, que cuando hay un accidente laboral, el ingeniero o la constructora tiene que cubrir los costos de ese trabajador cuando está tiene que echárselo al hombro. Tiene que cubrir el gasto de ese trabajador mientras esté de licencia médica, donde tú no recibes una retribución de ese gasto por ninguna institución. Una pregunta, Illich. A grosso modo, en una construcción, ¿cuál es el porcentaje de ese tipo de mano de obra? Es básicamente el 100% ese tipo de trabajo. Por eso es que te digo que es insostenible y que tiene que haber un régimen especializado para el sector. Pero tenemos que buscar la manera. Nosotros como país no podemos continuar así, Rafael. O sea, nosotros no podemos continuar así, la verdad. Mira, hay que hablar con el presidente Fernández, con Abinader, con quien sea, porque es que la verdad es que
O sea, cuando tú me dices a mí que casi el 100%, por no decir el 95, el 99%, de la mano de obra, de la construcción, que es uno de los sectores pujantes, más pujante económicamente del país. Que más dinamiza. O sea, tenemos una mano de obra que nosotros no tenemos ningún tipo de ingreso, que solamente se le carga al dueño de la obra y el Estado. Eso es increíble. Así Pero no se puede. fíjate algo también, en ese aspecto están desamparados también de las pensiones. Igual Porque hay un fondo de pensiones de trabajadores de la construcción, pero por ejemplo, yo tengo 13 años con la constructora y ningún trabajador mío está registrado en el fondo de pensiones y me obliga el Estado a pagar un impuesto del fondo de pensiones. ¿Y te lo compensa? No. No, pero si no está registrado es porque tú no presentas las nóminas. Sí, se presentan las nóminas, pero lo que le digo es porque son trabajadores temporeros. O sea, usted no tiene un trabajador que se mantenga con usted 13 años. Sí, pero el fondo de pensiones funciona de la siguiente manera. El fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción funciona con un banco de datos que si tú trabajaste un mes y está registrado por un mes. Si tú presentas las nóminas de cada vez que tú pagas por una hora, porque el fondo de pensiones es alrededor del 1% del valor de la construcción, de los gastos indirectos, el 1%, pero tú tienes que presentar la nómina mensualmente para que esa persona se registre. Hay personas que trabajan hoy un mes, que trabajan 5 meses, que duran un año sin trabajar, pero el inspector del FOPECON tiene que ir a recoger esa nómina, tiene que estar en ese proceso. Pero eso es una falencia grande que tiene el área de la construcción en República Dominicana. Eso es una cosa que... Y una cosa. Y yo no entiendo cómo un sector tan... Una cosa, sí, que genera tantos recursos. ¿Qué hace el FOPECON con esos fondos para fines de beneficios al empleado? El FOPECON pensiona, el FOPECON da pensión a trabajadores de la construcción, el FOPECON da... ¿Pero a cuáles? A trabajadores de la construcción. El FOPECON tiene más de 10,000 pensionados. Y no es una dualidad de función entre eso y la AFP. No, porque por lo mismo que te estoy diciendo. Porque es especializado. Exactamente. Sí, está bien, pero no deja de ser empleado, como quiera que sea. Sí, pero está bien, pero es que el empleado de la construcción, por la misma falencia que te estoy hablando del sistema de seguridad social, porque es que la ley preveía a que se crearan regímenes independientes, regímenes especializados. Por ejemplo, lo que pasa es que el área de la construcción aparentemente no ha tenido doliente porque los legisladores tienen un régimen especializado. Claro. No lo tienen en salud, pero lo tienen en pensión. El Ministerio Judicial, el Ministerio de Justicia, los jueces... Es que los conductores son malos, no caminan y no tienen... Pero no han conseguido un legislador que lo ayude a impulsar esa ley. Porque yo te voy a decir esto a ti, Illich. ¿Cuál es el costo? Básicamente los trabajadores de la construcción más que los constructores. Exacto. Sí, los trabajadores de la construcción. Sí, pero hay un dato. Sí, pero que el apoyo debe ser de los trabajadores de la construcción. Los trabajadores de la construcción Porque tienen que rondar alrededor de 700,000 dominicanos. 700,000 personas tienen que tener un banco de datos. No recuerdo bien el banco de datos, pero la construcción es uno, si no es el tercer pilar más importante de la economía dominicana, está ahí mismo. Sí, yo creo que tiene que estar por tal razón yo pienso tercero, que, y vuelvo y te repito, un trabajador de la construcción no deja de ir a su trabajo porque le dé gripe, no deja de ir porque le duele una muela, deja de ir porque se cayó o porque se clavó un clavo, o porque se dio un martillazo y la mano está, porque es que no están cubiertos con los riesgos laborales, no están cubiertos por accidentes del trabajo. ¿Por qué? Porque es extremadamente alta la tasa que tiene que pagar el constructor. Ahí iba yo la pregunta, Illich. ¿Cuál es el costo real de tú registrar un empleado en esas condiciones? No, en la TCS tú lo registras, pero es como te decía el legislador. Si tú registras en la TCS, tú vas a pagar el mes completo de un trabajador que tú puedes utilizar 3, 4 días o una semana, pero tú tienes que pagar en la TCS el mes completo de ese empleado. Si tú llevas eso, a veces tú tienes obra con 50, 60 empleados, eso es un costo bastante alto, porque si tú lo haces, si hubiese un sistema especializado en donde tú puedes pagar, te prorratea eso, tú puedes pagar la fracción de ese salario, pues no habría ningún problema, porque incluso
en la actualidad yo pago un seguro privado con los trabajadores dominicanos, porque los extranjeros que no tienen documentación no aplican para este. Y la para tesorería este- tiene un salario X cotizable, que no es cotizable, que no es lo que yo quiera, es salario mínimo. Ajá, sí. O sea, yo no puedo decir que él se ganó 4,000 pesos. Exacto. Yo tengo que ponerlo con el salario mínimo del sector. Una pregunta, Eli, por ejemplo, ¿y cuál sería la sanción para un empresario de la construcción que contrata una mano de obra de manera informal? Es que básicamente tú estás contratando algo ilegal. Entonces, cuando vienen las demandas que se comentaba anteriormente acá, ya tú tienes esa desventaja en una demanda laboral. Tú tienes una persona que está desprotegido, pero te cargan el dado a ti, más que a ningún sistema, porque tú no tienes a ninguna institución a la cual reclamar ese tipo de sobrecosto o que te digan, oye, pero tú no me diste las condiciones, yo no estoy en un sistema o en un régimen en el cual yo pueda aplicar para ese trabajador. Entonces, estoy desprotegido. Yo te hago una pregunta a ti. Estoy condenado a priori ya. ¿No sería prudente impulsar un proyecto de ley que reavive de nuevo eso? Porque nosotros pudiéramos alzar la voz. Mira, yo pienso que... Y eso hay que hacerlo realmente, porque yo de verdad que... Por eso le mencionaba el Instituto del Sector Construcción, que Sí, se iba a hacer sí. un régimen y gracias a Dios usted era el propulsor de esto. Sí, yo estaba a la cabeza de eso. Que hay que hacerlo. Ay, pero eso es obligatorio. Pero yo pienso que este momento es prudente porque quien está dirigiendo el Ministerio de Trabajo en este momento, porque esa tiene que ser una dependencia del Ministerio de Trabajo, quien está dirigiendo el Ministerio de Trabajo ahora es un hombre prudente, decente, Sí, Eddie Olivares. que escucha. Yo pienso que si los sectores se unen ahora mismo y conversan, yo pienso que se le puede buscar la forma y que se pueda crear un régimen especial para los trabajadores de la construcción. A propósito de lo que Debiéramos traer aquí a Rafael Alburquerque. a propósito de lo que está pasando Sí. en este momento con la inmigración haitiana, que nosotros estamos ahora mismo en un problema extremadamente Delicado, alto correcto. con la inmigración haitiana. Yo pienso que si se crea este instituto, ya las personas que estén en esta parte, bueno, pues el que esté trabajando construcción no podrá irse para Bávaro a conchar un motor, sino que trabaja porque tiene seguridad social, porque tiene esto y porque tiene lo otro. Tiene ventajas que no las tiene hoy día. Una pregunta para ambos, de cada uno desde su punto de vista. ¿Qué elementos claves actualmente ustedes entienden que existen, que entienden que hay que necesariamente hacer una revisión urgente a la ley de seguridad social y al código laboral también? Mira, la ley de seguridad social hay que hacerle como una media, meterle la mano y voltearla por lo de adentro por fuera. Sí, claro. Porque la ley de seguridad social ya tiene 24 años de ejecución. La ley de seguridad social mandaba, como veníamos desde un método viejo y se creó una institución totalmente nueva, mandaba a que los primeros 10 años tenía que ser revisada completamente. Y ya han pasado 24 y seguimos con la misma ley de seguridad social que teníamos, con muchas falencias, que hoy día ya el seguro funciona apenas, porque lo primero que te dice la secretaria cuando tú presentas el seguro es que tienes que pagar 5,000, 4,000 de copago, la diferencia que el médico te cobra. Pero si te dan una receta con 3 medicamentos y vas con la receta original y solamente hay uno, tienes que dejar la original y tienes que comprar los otros 2 en otra farmacia con tu dinero. Y una cantidad inmensa de situaciones que se dan con las ARS, con las AFP, que tienen que ser revisadas obligatoriamente. Por tal razón, la ley de seguridad social no es posible, en ningún sitio del mundo, no es posible que una persona a la hora de pensionarse, que es cuando más necesita Totalmente. el seguro, le diga que ya no tiene derecho a tener un seguro. No, en esa modificación de la ley hay que obligatoriamente obligar a la ARS a mantener al afiliado descontándole simple y llanamente el cápita de salud para mantenerle su seguro. Muchos artículos que deben ser revisados y que la población está esperando a gritos que la ley de seguridad. Yo soy el presidente de la comisión bicameral que está estudiando la modificación de la ley, soy el presidente de la comisión permanente de seguridad social en la Cámara de Diputados, y yo pienso que en esa misma modificación de la ley
habría que trabajar para crear esos módulos de regímenes especiales para manejar los trabajadores y que también puedan aportar al sistema de seguridad social las personas que un régimen que no ha entrado, que es el contributivo subsidiado, que hoy día con la entrada del contributivo subsidiado no tuviésemos el problema que está pasando en Senasa. Ahí iba yo y discúlpame. Ili, si tú quieres abundar algo. No, totalmente de acuerdo con él. Y en la última parte que él señalaba, el tema de Senasa, básicamente el 90% de los trabajadores informales de la construcción tienen un seguro subsidiado del Senasa. Estado. Pero están generando. Pero generan ingresos. Dinero. Ahí va yo. Ahí va mi pregunta. ¿No hemos sentado como país a pensar qué tanto está dejando de percibir el país por esa informalidad? Es que somos paternalistas. ¿Tú me estás entendiendo, Castillo? Entonces, o sea, ¿qué tanto el país deja de percibir dinero, millones y millones? Cuando tú me dices a mí que en una obra de 50 empleados, casi el 100% está en la informalidad. O sea, ¿qué tanto estamos nosotros dando de percibir? Pero que ese mismo empleado que lo tenemos como subsidiado genera unos recursos importantes, muy importantes, porque un trabajador de la construcción es posible que gane más que un empleado. Pero yo tengo una noticia ahora para eso. Gane más que un empleado. No, espérate, no. Circula en la economía. No. Lo único que no está haciendo los aportes necesarios. No estamos llamando engaño, discúlpame. Donde yo vivo, hay un moreno que él trabaja de día en una construcción y de noche él cuida el parqueo. Él tiene 2 empleos. Ese moreno, porque cambiaron la compañía administradora del residencial, nos repartimos las funciones y a mí me correspondió pagarle a ellos 2 quincenas. Él trabaja los domingos, se le paga una quincena por eso, 4 domingos al mes y su quincena. Él gana 7.500 más 5.000. Son 12.000. Sí, quincenal. Son 30.000. Son 25, más sí. Lo que trabaja en la construcción. Perfecto. Pero ese moreno, él me dice a mí, oye, patrón, págame, que yo tengo que mandarle el dinero a un amigo mío, porque él tiene su esposa y sus 2 niñas. Él manda una parte. En Haití. Discúlpame. Vamos a poner que sea una parte de un 30, pero yo sé que es más de ahí. Porque él come y él duerme allá mismo en el residencial. Él sale a defenderse el domingo en la mañana y vuelve al mediodía porque le pone algo a uno que le cubre. El porcentaje muy alto de esos morenos pasa igual que los chinos, que ellos generan el dinero en el país en una economía informal y se llevan el dinero del país. Bueno, pero y ponte que se llevan el 50%, ponte. ¿Y yo cuánto me llevo? Pero qué, yo no me llevo ni un peso, yo no lo aquí. ¿Cuál es el dolor de cabeza ahora mismo del gobierno dominicano? El dolor de cabeza del gobierno dominicano es que el primer pilar de la economía dominicana es el turismo. Sí. Pero las remesas están compitiendo de tú a tú. Si el turismo genera 12.000 millones al año, las remesas están generando 11.000 millones. ¿Y qué ha pasado ahora? El dolor de cabeza es el siguiente, que ahora la administración Trump ha designado que van a cobrar un 1% por el envío de la... ¿Por qué nosotros no lo implementamos? También, si es, por ejemplo. Está buena esa. Y aquí hay problema, porque tú vas a pagar a una tienda china con una tarjeta y te ponen 1.500.000 vueltas. Sí. Es en efectivo y eso se deposita en 2 bancos, específicamente en sacos, porque eso es para mandarlo así mismo para allá afuera en dólares. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Vamos también a poner nosotros esas medidas y vamos a cubrirnos nosotros de que ese capital que está saliendo del país pueda generar algunos beneficios para el país. Yo estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquí es el 40% más alto de lo que generan esas personas van hacia Haití o van hacia las poblaciones donde están. Entonces nosotros también podemos pensar en trabajar en ese sentido. Óyeme, tú sabes lo que es, mi hermano,
el impacto competitivo que tiene hoy día el sector económico chino en todos los rubros. En todos los rubros. No, la construcción también. En todos los rubros. Ya no es de que no, nada más faltan entre la farmacia. Y eso, por decir algo. Pero en todos los rubros. Y te manejan, no tienen impresora electrónica. No tienen facturador electrónico. No, te manejan todo efectivo. Pero eso es un tema de la política pública. Claro, la deficiencia. Y el mismo tema laboral también. O por haitianos que tienen ellos contratados. Totalmente. Ellos tienen haitianos, la Duarte y la también. José Martín, tú vas. Y ellos están llenos de haitianos, que yo no de verdad, a veces yo digo, pero Dios mío, pero esto es una locura. O sea, es que aquí como que hay una desidia. Es terrible. No, y mira lo que pasa. Por ejemplo, al sector construcción siempre se le indica o se le carga el dado de que somos un sector que contratamos mano de obra extranjera por el costo. Oye. Cuando ese ejemplo que tú decías. De un pero que vayan a toda la tienda, construcción, la José Martín y a la Duarte. No, pero ese trabajador de la construcción, tú lo colocas por día, es alrededor de 1.200 pesos, 1.400 pesos diarios. Cuando tú lo llevas a 24 días de trabajo que tiene el mes, eso es un trabajador que está sobre los 30.000 pesos. Y hay otro que es especializado, que está más alto. Estoy hablando el ayudante de tercera categoría. El de la categoría inferior. Porque ya cuando tú vas a un especializado, que es un albañil, un varillero, te cobra 2.500 pesos el día. Dinero. Entonces es mucho dinero. Pero en la tienda ganan menos, pero como ellos consiguen mucha propina, ellos están felices. Porque eso es lo que pasa en la Duarte. Esos morenos te sacan unos pedidos y cada gente que va, te digo yo porque mi hermano va y le compra, etcétera, le regala 500 y ellos están contentísimos. Ellos prefieren que le paguen ahí 4.000 pesos a la semana. ¿Pero por qué? Porque se llevan 4.000, 5.000 diarios. Pero esa es una irresponsabilidad del Estado también. Claro. El Estado ha jugado a una irresponsabilidad tremenda. Por ejemplo, no es posible que tú vayas a una tienda de esas chinas, y yo sé que esto es importante. Vi una rueda de prensa ayer, antier, de la comunidad china. Sí, diciendo, ayer. Bueno, pero ¿qué pasa? Tú vas a una tienda y el Estado dominicano está siendo extremadamente irresponsable. No es posible que una tienda que se instale en el país, China, no tenga ni siquiera el 1% de productos de manufactura criolla. Nada. Es 100% China. Todo. Y el 99% de empleados también son haitianos. Entre chinos y haitianos. Y muchos productos que el etiquetado no está traducido en español tampoco. Entonces, esos son irresponsabilidades de la administración. ¿Por qué? Porque tú no puedes jugar con eso. Tú no puedes permitir que si el salario mínimo de esa mano de obra es X, que se pague por debajo para que otro indocumentado pueda hacer ese trabajo. Entonces, un furgón que se trae en aduana, sin abrirlo y sin nada de esa mercancía, mismo. 2 millones de pesos y se fue. ¿Y qué trae? Pero tú estás bien informado. Oye, como que le dicen, los furgones express. Lo pagan, mi hermano, sin abrirlo. Los voladitos. 40 pies pagando una vez. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo entiendo que nosotros como país tenemos que buscar la manera de entender. El chino donde sabe que llega, explota todo y después se va. Oye, el sector textil. Está en quiebra. Y que Rafael Castillo, mira, que yo te voy a decir algo, Rafael. Yo soy fruto, en mi momento, del 2000 al 2004, no, del 2004 al 2008, así fue, de un impulso que hizo el presidente Fernández con el tema de los textileros. Yo soy fruto de ese proyecto, que había un apoyo, un apalancamiento en la nómina para impulsar. Él empezó fue con la zona franca de San Pedro y posteriormente lo fue llevando a la MIPYME pequeñita. Y de ahí llegó el tema del DERECAFTA con el tema textil. E incluyendo sectores, porque después se incluyeron los de zapatos. Y así mismo. Óyeme, y yo soy testigo de ello. El pantalón, cuando yo empecé, se pagaba por un pantalón hacerlo 17 pesos. Hacer un pantalón. Y la mano de obra a nivel textil
el sector textil era bollante económicamente, hermano, y genera empleo. Hermano, mire, cualquier chamaquito que le pone una fábrica en el barrio suyo, le genera a usted 15 o 20 empleos y no lo molesta. Directos. Automático. Pero ya hoy día los textileros están todos colapsados. Y él lo sabe porque él pertenece a una circunscripción que hay muchos textileros. Sí, en Proindustria que está ahí, en mi demarcación, está la Asociación de Textileros que está en Proindustria, pero no obstante a eso... Oye, eso es increíble lo que está pasando. Pero no obstante a eso, entonces, ese sector ahora mismo se sostiene solamente de un solo sector, solamente, que es de los uniformes escolares. Y mira lo que pasó. Si no estuviese... Pero ¿por qué pasó? No es que pasó. Eso pasó ahora, fue. Que lo que ha pasado es porque han introducido una mafia china para vender ahí de esa misma manera. Pero hermano, los chinos agarraron y ellos todo el uniforme prácticamente lo hicieron los chinos, fue ahora. Qué increíble eso. Que está prohibido una ley. Y trajeron los productos, ellos no hicieron ni uno aquí. Le pagaron a algunos fabricantes para que le den la foto, porque también el fabricante dominicano es estúpido. En su gran mayoría. Y son amigos todos. Yo voy a traer los presidentes de la asociación, yo los voy a traer para acá. Pero hay muchos fabricantes que son idiotas. Porque le prestaron la fábrica, le hicieron la foto para presentárselo a Inavie, para presentar supuestamente la fábrica de ellos. Entonces el chino, con esa foto, licitó y le dieron entonces una asignación y trajo los productos de China. Tranquilito. Hermano, la mayoría de asignaciones se las dieron a los chinos. Yo tengo fabricantes amigos que tienen ahora cantidades inmensas de pantalones que ahora la quieren vender. Pero está bien, todo eso que tú dices está correcto. Pero es que está prohibido, no es posible que si tú eres administrador de una institución del Estado y tú vas a licitar productos, no es posible que eso que lleva una rigurosidad mediante la ley 340, cuando tú estás hablando de licitar 600 millones, 1.200 millones de pesos para compra, no es posible que a eso no se le dé seguimiento, porque tú no me digas a mí que tú estás licitando 25 camisas, no, tú estás licitando millones de piezas, por tal razón se le está dividiendo a una cantidad inmensa de constructores que eso no tenga control. Entonces, la mitad de los que licitaron no tenían locales, no tenían equipo, no tenían talleres y presentaron entonces las piezas, así mismo están empacadas todavía, con las marcas chinas y todas las cuestiones. Óyeme, tenemos que buscar la manera, dale. Legislador, en la revisión que se está haciendo de la Ley de Seguridad Social, ¿cuáles aspectos se piensan mitigar o se tiene como espíritu mitigar estas distorsiones que hay actualmente, tanto de cara al empleado como de cara también al empleador? Porque entendemos que debe haber un equilibrio, que no se vulneren los derechos del empleado, obviamente, pero que también promueva una sostenibilidad del sector MIPYME. Mira, es importante decirte que en el sistema de seguridad social, que es un sistema de servicio, porque la seguridad social es el servicio. Por ejemplo, nosotros creemos que una persona, las ARS, todas las ARS, para tú suplir como farmacia, como clínica, como hospital, como médico, ellos tienen que otorgarte un código para tú ser suplidor del sistema, por ejemplo. Y después que una persona dura 5 años haciendo una carrera en la universidad y obtiene un diploma y te otorgan un S4, la Constitución de la República y las leyes te dicen que tú estás autorizado para hacer médico. Por tal razón, tú no necesitas nada más que ese diploma y que ese S4 para tú ejercer como médico. No necesitas un código de una ARS que te vaya a decir que si yo no te doy un código, tú no puedes servirle al sistema de seguridad social. No es posible que si tú tienes una farmacia y esa farmacia... Pero ustedes van a resolver eso. Porque, y esa farmacia... Eso es lo que... Y esa farmacia está habilitada con todos los permisos que manda la ley
y habilitada por salud pública. No es posible que una ARS te diga a ti, ya yo en esa área que usted está tengo 4 farmacias y usted no puede ser tú sabes que actualmente eso es así que está. Hay mucha discrecionalidad. Pero eso no puede ser. Así es. Eso es imposible y eso no puede sostenerse. Eso no puede ser. No obstante a eso, hay muchos delitos de seguridad social entre todas las partes, entre los suplidores, entre los mismos beneficiarios. Nosotros estamos creando una procuraduría especial para combatir los delitos de seguridad social. No es posible que las ARS... ¿Eso está en la modificación de la ley? Eso es lo que estamos trabajando. Sí. Porque estoy de acuerdo contigo, porque mi mamá le iban a operar, que yo te comenté que estaba enfermo. Y la doctora vascular, como no le tenía el código ella del Universal, ella no me la podía operar, porque ella no coge el seguro. ¿Tú crees que eso puede ser posible? O sea, increíble. Pero yo me salvé porque en mi caso tenía ya 2 seguros. Ese era el complementario y el del otro era el básico, de otra ARS. Y por esa razón la pudimos... No, pero es que eso no pero puede eso pasar. está mal. Es que eso no puede pasar. Es que tú no puedes estar atento el que tenga mayor cobertura no puede ser. A un código que te dé una persona que es intermediaria del sistema. Eso no puede ser. Eso es inhumano. No obstante a eso, las ARS, el 70% de los servicios que están en el catálogo de servicios, te los varían para poder darte un servicio más bajo de lo que tú te mereces. Pírrico, y entonces, todos esos servicios nosotros los estamos viendo en la modificación de la ley y nosotros les vamos a brindar al país próximamente una ley de seguridad social justa que puedan estar asegurados los dominicanos y que te puedas sentir orgullosa del seguro que tienes. Va a ser un antes y un después, de segurísimo que sí. En las dos materias, tanto en pensiones como en seguridad social, como en salud, vamos a tener una nueva ley en el futuro. Este hombre, yo creo que tenemos que sacarle mayor provecho porque verdaderamente él es conocido de la materia y veo que él en cierto modo, en un porcentaje muy alto, tiene un compromiso social. Y yo te felicito. De verdad te felicito. Gracias. Yo estoy muy orgulloso de ser tu amigo. Gracias. Y lo digo públicamente porque escucharte, como tú manejas el dedillo, la información, tú no eres un legislador que va a sentarte simplemente por sentarte ahí. De verdad que sigue así. Me lo voy a creer. No te lo puedes creer. El país necesita hombres y mujeres comprometidos con nuestro país, señores. Cuando hacemos lo correcto, tenemos un mejor país, tenemos una mejor sociedad, tenemos mejor juventud, tenemos mejor todo. Y ciertamente yo tenía que decir esto públicamente. Pero antes de despedirme yo quiero decir algo. Claro, no, porque los micrófonos son tuyos. Tú sabes que, a propósito de estar nuestro emprendedor de la construcción aquí, que Santo Domingo Este es el municipio que más se construye. Por encima de Bávaro, por encima de Santiago y por encima de Santo Domingo Norte. Santo Domingo Este está desarrollándose en un nivel impresionante que nosotros nos sentimos muy orgullosos de todos los constructores, todos los desarrolladores que están invirtiendo en que Santo Domingo Este se convierta en la metrópoli que se está convirtiendo. Así que, para adelante. Excelente. Bueno, yo de parte mía, ya concluyendo esta entrega, que ha sido para mí extraordinaria, porque hemos tenido 2 invitados de lujo, como dijimos en principio. Quiero que mi amigo Illich diga sus últimas palabras, qué tú entiendes que se puede hacer, qué tú le pides al Estado, a los legisladores, para mejorar tu sector. Y después de ti, alguna palabra que también Castillo. Y a la audiencia. A la audiencia y lo que él quiera decir ahí. No, agradecido por la invitación y mucho más agradecido de tener aquí un legislador que conoce los diferentes sectores, sobre todo el de la construcción, y que está comprometido también desde el inicio de la ley, básicamente en crear un régimen a la construcción. Y yo entiendo que ese compromiso que lo retome y que nos cree un régimen realmente especializado. No solo al sector construcción, como bien usted lo decía, al sector agropecuario también y al portuario. Y el mismo turismo también tiene mucho extranjero. La mayoría ahora mismo. El sector pero agrícola. Eso es por tigueraje. Eso no es por necesidad. ¿Por qué? Sí. Porque el turismo tiene una ley especial de Confotur, que se supone que es una ley que es creada para facilitarle al empresario del turismo
que pueda implementar las manos de obra dominicanas, que pueda tener empleo suficiente para los dominicanos. Ahí está. David, si tienes Bueno, algo. No, básicamente agradecer a ambos. Gracias por la participación. Gracias por darnos la oportunidad de llevar información tan valiosa a toda nuestra audiencia y a ustedes que están ahí, pues simplemente reiterarles las gracias por permitirnos, como siempre, toda la semana, en cada entrega, pues de entrar a sus hogares. Así que recuerden seguirnos con nuestras redes sociales y nos vemos en nuestra cita obligada el próximo jueves, La Fuerza de Emprender. Muchas gracias. Mi hermano Castillo.